Ok, muy buenos días muchachos, buenas tardes, dependiendo nuevamente del horario en que vayan a ver ustedes el video. Eh, Aparece esta imagen inicial en nuestra clase del día de hoy, porque aquí básicamente fue donde nos quedamos el viernes pasado, ¿correcto? Ok, vamos a continuar con nuestro trabajo el día de hoy y en el tema en donde prometimos que íbamos a entrar. Nuestro siguiente filósofo sería precisamente Aristóteles. Aristóteles va a ser considerado el discípulo prácticamente de Platón. Eh, una pequeña anécdota por ahí es que Aristóteles va a durar aproximadamente 20 años en la escuela de Platón, siendo el discípulo, hasta que posteriormente se va a separar de la academia, como se le va a conocer a la escuela de Platón, ¿va? Pero eso, bueno, ya lo verán mucho más a fondo dentro de su área, de su clase de psicología. Ok, vamos empezando. Aristóteles, como lo mencioné, pues precisamente va a ser el discípulo de Platón. Ahora, aquí hay un punto importante y vamos a marcar precisamente un poquito la diferencia. Dice, enmarca el estudio del alma dentro del estudio general de los seres vivos. Por primera vez la psicología aparece como parte de la fisiología. Ok, ¿a qué nos referimos? Ok, Aristóteles va a ser considerado principalmente por llevar su trabajo, su investigación al área de la naturaleza, al área de los seres vivos. Es decir, va a considerar que el alma es un elemento que se tiene que estudiar como parte precisamente constituyente de los animales, del ser humano, de las plantas y demás. Se dice que ya su trabajo va a ser considerado dentro de la fisiología, o va a ser el primero que va a entrar dentro de la fisiología, pero como ya lo hemos mencionado, pues a final de cuentas Hipócrates ya había iniciado con esto. Seguimos. La primera tesis que nos va a plantear principalmente, perdón, Aristóteles es que para él todos los seres vivos, hablamos de ser humano, animales, plantas, ya van a contar con un alma propiamente. Es decir, ya cuenta con un alma. Esto es una afirmación bastante interesante que todavía para nuestra psicología actual sería muy interesante preguntarla, ¿no? Es decir, ¿es posible que las plantas o los animales mismos ya cuenten con un alma? Eso sería importante. Pero bueno, vamos a seguir con el planteamiento de Aristóteles. Según Aristóteles, el alma va a ser principalmente la que se va a encargar de regular todas las funciones vitales del ser humano. Ahorita vamos a ir especificando qué son esto de las funciones vitales, ¿va? Dice Aristóteles elimina el dualismo entre mundo sensible y mundo inteligible de Platón. Ok, una de las particularidades de Aristóteles es que él va a modificar un poco la teoría platónica sobre de que había dos mundos, un mundo sensible, que es el que captamos con los sentidos, y el mundo ininteligible que existe dentro de este supuesto topus Uranus, ¿va? Que ya lo hemos explicado un poquito más adelante. Dice, lo sustituye por un dualismo entre materia y forma. Ahorita vamos a explicar un poquito más adelante esto. Dice, todo lo que existe está compuesto necesariamente de una materia que adopta una determinada forma. Ok, de manera muy rápida, muchachos. La teoría aristotélica ustedes la van a ver mucho más a fondo dentro de lo que es el área de filosofía. Pero esto es necesario para poder comprender su teoría sobre el alma. Ok, lo que va a decir Aristóteles es que todas todas las cosas de la realidad, incluyendo todos los seres vivos, ahí entra el ser humano, todos estamos formados por una materia física. Llámese, por ejemplo, piensen en una mesa que tengan en su casa. La madera puede estar creada de un material como madera, lámina, fierro y demás. Eso es la materia. La forma que Platón la había entendido como la idea que se encontraba dentro de Topos Uranos es la que precisamente la que compone ese elemento físico. La mesa está compuesta entonces de madera, lámina, fierro, X el material del que esté compuesta, y de una forma, sus cuatro patas, su base donde se ponen los alimentos y demás, ¿correcto? Entonces estos son los dos elementos que componen cada una de la realidad. Ahora bien, cuando se piensa en el ser humano, la materia no es otra cosa más que sus huesos, la carne, los tendones, todo lo que compone nuestro cuerpo como tal, que eso a final de cuentas son materiales físicos. Y la forma es el alma. Dice, no pueden darse el uno sin la otra,
pero es en el alma donde residen las funciones vitales y es la causa y el principio de las actividades del cuerpo. Ok, para Aristóteles, principalmente el alma es donde vamos a encontrar los rasgos personales que le dan forma a ese individuo. O sea, si analizamos las cosas, cada uno de nosotros está formado de la misma manera, con manos, cuerpo, y este cuerpo está compuesto de pies, de dedos, de carne, de sus distintos elementos, pero todos somos iguales al final de cuentas hasta cierto punto. Lo que hace que nos distingamos es precisamente nuestros rasgos personales, nuestras características personales, inclusive nuestros gustos y demás. Todo eso lo encontraríamos en el alma. Ahora bien, el alma va a controlar las funciones vitales, es decir, lo que es el respirar, el comer, lo que es el hablar, perdón, el tomar la necesidad del agua y demás, lo que viene siendo el crecimiento y demás. Entonces, todo lo que corresponde a lo que nos mantiene vivos es eso lo que entendemos por función vital. El respirar, repito, los alimentos, el agua, el dormir, todo eso. Esto no está muy alejado de la psicología actual a final de cuentas. La diferencia es que pues en la actualidad se considera más bien que es nuestro cerebro el que se encarga de controlar cada uno de los movimientos de nuestro cuerpo y a cada uno de los órganos de nuestro cuerpo y que finalmente es lo que nos mantiene vivos. Dice, el alma no es eterna, ya que estando ligada necesariamente al cuerpo, perece en él. Esto es un elemento que cambiará con respecto a Platón. Platón afirmaba que el alma era inmortal, inclusive que podía pasar de un cuerpo a otro. Aristóteles va a negar tajantemente y va a llegar a decir, entonces, el alma, como está pegada con el cuerpo, porque es parte de alguna manera constitutiva del cuerpo, cuando el cuerpo muere, perdón, cuando el cuerpo muere, el alma muere también. Entonces, es mortal, el alma es mortal. Dice, Aristóteles considera que hay tres tipos distintos de alma. Aquí es donde vamos a encontrar otra particularidad precisamente con respecto a Platón, otra particularidad que Aristóteles le pone a su teoría. Aristóteles va a llegar a decir que hay tres tipos de alma. ¿Correcto? Vamos con la primera. La primera es las plantas o el alma vegetativa, como se le conoce. Esta corresponde propiamente dicho a los seres como a las plantas, vaya. Un árbol, por ejemplo, también podría tener su alma. El alma vegetativa o alma de las plantas solo va a controlar prácticamente lo que es la nutrición, la generación y el crecimiento. Es decir, el alma de las plantas o el alma vegetativa solo se va a encargar precisamente de nutrir con los elementos necesarios a la planta. Le va a permitir precisamente reproducirse y a su vez le va a permitir crecer. Es decir, va a controlar todos los elementos todas las funciones que le permitan a la planta crecer. Un árbol, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, esto podría ser algo interesante, sí, porque al final de cuentas, si ustedes, por ejemplo, tienen una planta, una planta de sol, la ponen a la sombra, la planta de repente, si descubre, o lo digo de esta manera así, ¿no? Si descubriera, pongámoslo así, que hay sol a un lado de ella, tiende a inclinarse con la finalidad precisamente de obtener el sol o la luz del sol. Se dice, por ejemplo, que cuando están sembradas y descubren, por ejemplo, que la tierra en donde se encuentran no hay los suficientes nutrientes, sus raíces empiezan a crecer con la finalidad de lograr entrar más profundo en la tierra, con la finalidad de buscar aquellos nutrientes que le permitan alimentarse, ¿va? Los animales. El alma animal o alma sensitiva. Esta pertenece propiamente a los animales, perros, gatos, cabras, todo tipo de animales, excepto, en este caso, permítame, voy a entrar un poco más a detalle, pero pertenece solo a los animales. Dice, añade a las funciones del alma vegetativa la sensibilidad y el movimiento. Lo que va a decir Aristóteles es que el alma de los animales o alma sensitiva controla todos los elementos que ya el alma vegetativa controla, es decir, la nutrición, la generación, el crecimiento. Pero además va a controlar otras funciones que son la sensibilidad y el movimiento, es decir, le va a permitir al animal moverse y además le va a permitir, y eso es muy interesante,
sentir. Dice, el segundo tipo de alma es superior al alma vegetativa, es el alma sensitiva, el alma propia de los animales, lo que ya expliqué. Dice, no solo está capacitada para ejercer las funciones vegetativas o nutritivas, que fue lo que ya estaba explicando, sino que controla la percepción sensible, el deseo y el movimiento local, lo que permite a los animales disponer de todas las sensaciones necesarias para garantizar su supervivencia, tales como las derivadas del gusto y el tacto. Ello permite también a los animales disponer de imaginación y memoria. Esto va a ser algo fundamental y muy radical para la época de Aristóteles, considerar precisamente que los animales pueden tener imaginación y tienen memoria. Es decir, guardan un recuerdo de lo que va pasando a lo largo de sus vidas. Entonces, esto va a ser fundamental nuevamente porque esto aplicaría perfectamente, por ejemplo, para las teorías, para los animalistas, aquellos que afirman precisamente que los animales pueden sentir. Pero si pueden sentir, quiere decir que entonces pueden tener conciencia de sí mismos. Y esto ya es fundamental. Dice, para Aristóteles derivan directamente de la capacidad sensitiva de los animales. Seguimos. Ahora bien, por último, dice, el ser humano dispone del alma racional. Ok, nuestro tercer tipo de alma es el alma racional. El alma racional le añade todas las características que tiene el alma vegetativa, que tiene el alma sensitiva, pero además tiene otras capacidades muy superiores a las de las plantas y a las de los animales. No es otra cosa más que la capacidad de pensar y de razonar. Dice como en Platón, el alma es principio de vida y movimiento y principio de conocimiento. Esto también va a ser fundamental. Para Aristóteles, la capacidad de razonar y pensar le permite precisamente al ser humano tener conocimiento, algo que los animales no tendrían. Dice, el tercer tipo de alma es superior a las dos anteriores, es el alma racional. Además de las funciones propias de las almas inferiores, la vegetativa y la sensitiva, el alma racional está capacitada para ejercer funciones intelectivas, es decir, reflexionar, pensar, tener inclusive una capacidad moral de pensar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Dice, siendo el alma la forma del hombre o del ser humano, no puede existir más que un alma que ha de realizar tanto las funciones irracionales de la nutrición y la sensación como las funciones racionales, intelectivas, la capacidad de razonar. Ok, ¿a qué nos referimos con esto, muchachos? Algo muy sencillo. El hecho de pensar que hay tres tipos de alma, cada una con sus respectivas cualidades, nos llevaría, por ejemplo, quizá a pensar que el ser humano tiene tres almas en sí mismo. No, Aristóteles nos va a decir, no, es la misma alma, pero controlando todas las capacidades. Ahora bien, ¿esto estaría relacionado muchísimo con la parte actual? Sí, parece ser que hay una parte de nuestro cerebro que controla precisamente todas las funciones vitales de nuestro organismo, aquellas que inclusive ni siquiera nos damos cuenta, por ejemplo el respirar, por ejemplo la capacidad de la homeostasis, que es la de controlar precisamente el calor de nuestros cuerpos, el hambre, el mismo crecimiento. Son cosas que no estamos, de las cuales no estamos conscientes, pero que finalmente ahí están trabajando y que es una parte de nuestro cerebro la que las controla. Entonces, la diferencia de esta teoría, de la de Aristóteles, con la de la neurociencia, por ejemplo, es que en aquel tiempo Aristóteles pensaba que era un alma. Ahora, diríamos que es nuestro cerebro. Entonces, lo que quiero que contemplemos es que las teorías antiguas, a pesar precisamente de ser antiguas y no tener como las herramientas necesarias que tenemos ahora, que la tecnología nos ha brindado, se acercaban muchísimo precisamente a los esquemas futuros, es decir, a los esquemas de nuestra época. ¿Va? Entonces, repito, el alma humana tiene un alma solamente que controla todas las cualidades, desde las habilidades racionales, que son fundamentales para nuestra vida, como las de nuestra capacidad racional. Dice, para Aristóteles, pues, el alma es no solo principio vital, es decir, no solo es la que nos otorga la vida, dice, sino que es principio de conocimiento. ¿Qué significa? Técnicamente que nuestra alma es la que nos permite precisamente tener la capacidad de pensar, de razonar, de comprender, por ejemplo, una ecuación matemática, de comprender, por ejemplo,
¿Qué significa el 2 por 2? Que es igual a 4. Nos permite precisamente inclusive utilizar ese conocimiento que adquirimos para poder aplicarlo en nuestra vida cotidiana. Entonces, Aristóteles va a brindar muchísima información que nos va a funcionar posteriormente. Hay muchas de sus teorías que obviamente ya están un poquito caducas, es decir, ya no son tan aplicables a nuestra época, pero algunas otras sí, ¿correcto? Seguimos. Dice, de hecho, Aristóteles definirá al hombre o al ser humano como un animal racional. De ahí viene de alguna manera la definición que se le otorga al ser humano como un animal racional. Dice, aunque en la política, es decir, otro de sus textos de Aristóteles, que quizá vayamos a revisar a lo mejor en filosofía, o lo vayan a revisar en filosofía, dice, en este texto lo va a definir más bien al ser humano como un ser social. Ya lo verán en su momento. Con esto, muchachos, estaríamos cerrando nuestra clase sobre Aristóteles y sobre su teoría del alma, ¿correcto? Para finalizar, pues solamente recordarles que debemos hacer nuestros apuntes en sus cuadernos, recordando que tanto las explicaciones como los apuntes que vienen dentro de las diapositivas son fundamentales y eso nos van a ayudar precisamente en nuestro examen, ¿vale? Entonces, en el caso de este tema de Aristóteles, pues obviamente ya va a ser un tema que va a ser para nuestro examen final, ¿correcto? Si no hay otra cosa, muchachos, aquí cerramos. Que tengan un buen día.